Debemos tener presente que las rítmicas, según la cultura, va variando ligeramente. Hay minuciosidades de variaciones, pero que le dan la característica a cada música. Hemos estado subdividiendo los pulsos. Un pulso dividido de a 2, de a 4, ¿no? También de 3, los ritmos irregulares que también hay de 5, pero todo en un pulso. Puedes dividir un pulso en las cantidades que quieras, que se puedan tocar, por supuesto. O en la computadora lo puedes escribir, puedes poner muchas notas en un pulso. Va a ser rapidísimo, ¿no? ¿Qué sería en otros instrumentos? Podría ser un glissando, arrastres, dependiendo. Es el pulso. Y dividíamos de a 4, ¿no? Y lo escribimos en una partitura con 4 semicorcheas o 4 figuras. Pero esa subdivisión no es exacta. Cuidado. No hacemos música leyendo partituras. Hacemos música sintiendo y por la intuición del ritmo de lo que nuestra cultura sonora nos va a decir. Y esa experiencia es muy importante y marca la manera de cómo hacer el ritmo en cada cultura. Es cierto, estas cuatro semicorcheas para un europeo está tan marcado que en el momento interpretativo se diferencia de cuatro semicorcheas cuando lo toca un peruano, un andino. A veces esto está un poquito menos, esto está un poco más, pero normalmente se escribe de una manera y se lee de otra. Eso es el principio de la escritura, nos ayuda, pero no es el fin. La música no entra por los ojos, entra por los oídos. Hay que tener claro eso. Entonces, hay algunos ya ejercicios planteados por Luis Salazar, por Claude Ferrier, por Camilo Pajuelo en su tesis, una tesis que hizo sobre la vida y obra de Raúl García Zárate, donde cómo se aproximaría el ritmo o la subdivisión andina para poderlo entender en la partitura. Y es que decían que en un quintillo se acercaría más. ¿Qué es un quintillo? 5 notas que entran en un pulso en vez de 4. Entonces la síncopa sería estas dos juntas, esta sola, ¿no? O una con puntillo y a la mitad. En los gráficos lo van a entender mejor, ¿no? Entonces, si ustedes ponen en el final Sibelius o el Encore o algún otro programa de escritura musical, una síncopa, semicorchea, transcriben un guayno y le ponen play, va a sonar, pero como decimos, muy cuadradito, ¿no? Falta ese detallito de un poquito más allá, un poquito más acá la figura. Entonces, escribiendo a quintillos salva esa situación. Pero claro, no escribimos una partitura en quintillos a todo momento, porque es muy difícil de leerlo. Sin embargo, debemos darnos cuenta la diferencia entre una síncopa andina o latinoamericana con una síncopa europea. Se escribe igual, se toca diferente. Dependiendo en qué contexto de música nos ubicamos, va a sonar diferente.